Soy Daniel Lozano y estoy encargado de la presentación de optimización con condiciones mutuamente excluyentes con ayuda de GAMS. Entonces, comencemos. Lo primero que hay que hablar es acerca de programación con enteros. Antes que nada, es importante hablar que todo lo que se hablará aquí es acerca de optimización. En cuanto a optimización, hablaremos de crear modelos matemáticos que simulen algún tipo de situación para llevarla a cabo y poder mejorar su desempeño. En este caso, la idea es crear modelos con enteros. ¿Por qué con enteros? Porque los enteros son un tipo de variable muy particular, en cuanto a que de entrada no puede tomar cualquier valor, sino simplemente conjuntos de números enteros, y esto permite adaptarnos a unos tipos de situaciones muy puntuales. Y muy puntuales en cuanto a que son muy útiles. Entonces veamos qué es la programación con enteros y su utilidad. Entonces tenemos la MIP, que es la Mixed Integer Programming, que esto es para cuando tenemos programas lineales, ecuaciones lineales en las que no hay interacción entre las variables directamente. Y cuando hablo de interacción, estoy hablando de operaciones como multiplicación o división. Esto se ve reflejado en problemas de logística y problemas de flujo de caja. Es decir, problemas donde las variables son independientes entre sí. Y por otro lado tenemos la MINLP, que es Mixed Integer Non-Linear Programming, que son situaciones en que las variables tienen una relación directa y además no lineal. ¿Qué quiere decir directa y además no lineal? Directa quiere decir que lo que le sucede a una variable afectará a la otra inmediatamente, y no lineal quiere decir que entre ellas habrán operaciones como multiplicación y división. Esto es en términos matemáticos, pero en términos reales, en general lo que estamos hablando es cuando hay una dependencia puntual de una variable con otra. Además, MINLP se utiliza en modelación de binarios. Más adelante veremos que los binarios son una forma de variable entera muy particular que nos ayuda a utilizar en programas de on-off. ¿Qué quiere decir un programa on-off? Un programa on-off quiere decir que tenemos situaciones o restricciones que a veces necesitamos que sean activas y otras veces necesitamos que sean desactivadas. La modelación con binarios nos permite utilizar esto. Sin embargo, más adelante hablaremos un poco más sobre esto. ¿Cuál es el objetivo de utilizar enteros? El objetivo de utilizar enteros es hacer que las variables sean discretas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros utilizamos variables continuas, usualmente las matemáticas se complejizan sustancialmente. ¿En qué sentido? En que utilizar variables continuas uno tiene que hacer el barrido de absolutamente toda la variable. Eso implica hacer una validación de todos los valores, que es algo computacionalmente muy exigente, sin mencionar que es humanamente imposible. Entonces la idea de utilizar los enteros es discretizar unas variables. ¿Para qué? Para asignarle valores a las situaciones y que las situaciones per se sean una simple variable y no un conjunto de relaciones entre ellas. Entonces, esto nos lleva a pensar en condiciones mutuamente excluyentes. ¿Qué son condiciones mutuamente excluyentes? Veamos ejemplos puntuales. Un ejemplo básico podría ser salir de la casa o quedarse en la casa. Cuando yo estoy dudando entre estos, sé que estas son condiciones mutuamente excluyentes. De entrada,
porque son condiciones que jamás sucederán al mismo tiempo. Es decir, yo no me puedo quedar en la casa y salir de ella en un mismo intervalo de tiempo. Entonces yo tengo que tomar una decisión. Pero ¿qué implica esa decisión? Esa decisión implica tener dos escenarios totalmente diferentes. Por ejemplo, si yo me quedo en la casa, probablemente me quedaré, no sé, viendo televisión, leyendo o cocinando. Si yo salgo de mi casa, podría ir a cine, podría ir a comer, podría ir a hacer algún deporte. ¿Qué implica? Que dependiendo de la situación, de la condición que yo tome, mis escenarios van a cambiar de una forma muy grande. El punto es saber cuál de los dos, cuál de los escenarios que se me plantean será más importante. Eso en términos coloquiales, por así decirlo. Sin embargo, eso en términos prácticos se ve reflejado en el siguiente ejemplo. Ofrecer un producto A y no ofrecer el producto A. Imaginémonos una empresa que está tomando la decisión de lanzar al mercado un nuevo producto. Si no lanza el producto, las cosas técnicamente seguirán iguales a como venían. Pero si lanza el producto, además corre el riesgo de tener éxito con el producto o no tenerlo. Esto implica que a partir de dos condiciones, que es ofrecer el producto o no ofrecer, tenemos tres escenarios. Definitivamente en el momento de lanzar el producto, pues la idea es obtener el escenario en el que el producto sea rentable. Sin embargo, si se ofrece el producto, existe la posibilidad que no lo sea. Entonces, la idea, y en el momento en el que se desarrolla la programación con enteros, la idea es plantear la situación o las características de la situación necesarias para yo poder orientar toda mi realidad. ¿A dónde? Al escenario que yo quiero. ¿Por qué? Si yo no ofrezco el producto A, las cosas seguirán como venían y probablemente la compañía podría seguir rentando, digamos, y no tener ningún tipo de problema. Entonces, necesito comparar esa situación con las otras dos situaciones que que se me presentan al ofrecer el producto. Entonces, lo que se crea con la optimización entera, con variables enteras, es hacer una validación de los tres escenarios y decir por qué camino uno tiene que optar y en qué casos el camino es el necesario. Finalmente, una condición mutuamente excluyente matemáticamente quiere decir que su intersección es vacía. Cuando pequeños utilizamos los diagramas de Venn para diagramar conjuntos. Entonces, en este caso, tenemos dos conjuntos, el conjunto A y el conjunto B, donde vemos que su intersección es totalmente vacía. ¿Por qué es importante hacer esta aclaración? Porque hay muchas ocasiones en que las situaciones son aparentemente mutuamente excluyentes, pero definitivamente no quiere decir que sean mutuamente excluyentes. Por ejemplo, un ejemplo básico sería, a mí me reparten 5 cartas. La primera situación, la situación A, sea que la primera carta sea el as de picas. Y la situación B es que dentro de mis 5 cartas esté el as de picas. Aparentemente es mutuamente excluyente porque si a mí no me sale en la primera carta el as de picas, podría salirme en las otras 3 cartas. Pero eso quiere decir que si no me sale las de picas en la primera, no necesariamente me tiene que salir en las siguientes 4 cartas. Eso implica que hay una posibilidad de intersección en ambas. O en su defecto, que yo tenga las de picas dentro de mis 5
y además sea la primera que saqué. Ahí tenemos otro ejemplo de intersección, en el que nosotros teníamos dos situaciones aparentemente mutuamente excluyentes, pero que no fueron de este modo. Entonces, esto nos lleva a pensar en que, listo, tenemos programación entera, tenemos condiciones mutuamente excluyentes, y ahora, ¿cómo hacemos para engranarlas? ¿Cómo hacemos para llevar de la teoría? Porque suena muy bonito que, listo, las variables enteras me modelan situaciones, yo le doy a cada una situación un valor, y las condiciones mutuamente excluyentes me hacen separar diferentes escenarios. Pero ¿cómo hago yo para cómo hago para engranar esa teoría de condiciones mutuamente excluyentes con la teoría de programación lineal? Para eso hay muchos métodos, pero el más relevante es el de la Big M. ¿Qué es el método de la Big M? El método de la Big M es un método en el que utilizamos un factor de relajación puntual, y ese factor de relajación lo único que estará haciendo es eliminar o validar una restricción. Veamos el ejemplo que se presenta Tenemos dos opciones. La primera es que A1 por X sea menor a B1. Y la segunda es que A2 por X sea menor a B2. Entonces, ¿cómo hago yo para decir que yo debo tomar una de las dos y no las dos? Entonces, los planteamos como ecuaciones. Y si se dan cuenta, la primera ecuación es A1 por X menor a B1 más M por Z1. Y A2 por X menor a B2 más M por Z2. Entonces lo que hicimos fue integrar tres elementos más. El primero es el factor M. El segundo son las variables Z1 y Z2. Las variables Z1 y Z2 son variables binarias. Como expliqué anteriormente, las variables binarias son muy útiles en los problemas on-off, que quiere decir restricciones activadas y desactivadas. Y aquí tenemos el ejemplo puntual. Entonces, si nos damos cuenta, nosotros tenemos que A1 es una constante y X es la variable. Pero nosotros podríamos saber en general, en casi todos nuestros problemas, los valores máximos de X. Nosotros siempre tenemos unas cotas superiores para nuestras variables. ¿Por qué? Porque hay un momento en el que se sale de la lógica y de la realidad. ¿Cómo hacemos para eliminar este tipo de situaciones? Asignamos una variable Z1 y Z2. Z1 es la variable binaria en la que me modela que si Z1 es 1, esa ecuación está desactivada. Y si Z1 es 0, la ecuación está activada. Del mismo modo sucede con Z2. Si es 1, la ecuación A2X menor a B2 está desactivada, y si es 0, está activada. ¿Y por qué está activada? Porque nosotros tenemos que A1X menor a B1 más M por Z1. Si está activada, quiere decir que Z1 es igual a 0. Es decir, que este término M por Z1 se transforma en 0 y la restricción nos queda de tal forma que queda A1X menor a B1. Si está desactivada, Z1 igual a 1, tenemos que B1 más M, un valor tan grande que supera la lógica de la variable X. En conclusión, así X tome su cota superior, ese término de la derecha será superior a X. En general, no genera una restricción y siempre se va a cumplir.
Y del mismo modo pasa en la siguiente expresión de A2X menor a B2 más MZ2, donde M, insisto, es el factor de relajación, como se le denomina técnicamente, para eliminar, entre comillas, una restricción. ¿Por qué eliminar, entre comillas? Porque, sin embargo, sigue siendo una restricción, a pesar de que, lógicamente, ya no se tiene en cuenta, sigue siendo una restricción a nivel del modelo. Sin embargo, aquí no tenemos una relación aún de Z1 y Z2. ¿Por qué? Porque no hemos dicho, listo, en ese orden de ideas ya tenemos qué pasa si uno está activado y qué pasa si está desactivado. Pero ¿cómo hacemos para que solamente uno de los dos se active? Como sabemos que Z1 y Z2 son variables binarias, nosotros vamos a tener que uno de los dos está encendido y el otro tiene que estar apagado. Entonces, ¿cuál es la suma máxima entre Z1 y Z2? La suma máxima sería 2, ¿cierto? Pero como yo sé que uno tiene que estar encendido y el otro apagado, entonces sé que esa suma es igual a 0. Bien sea porque Z1 es 1, o bien sea porque Z2 es 2, y el otro será 0. De este modo, entonces podemos encontrar una forma de excluir las situaciones o los escenarios en los que se nos presentan. Esto se ha supeditado a un montón de condiciones. De este modo, entonces tenemos que partimos de una programación entera. ¿Para qué? Para modelar diferentes tipos de escenarios que usualmente son mutuamente excluyentes. ¿Y en qué nos vamos a basar? En el método de la M grande. Entonces veamos un ejemplo en una aplicación práctica. La compañía A tiene dos refinerías que abastecen 3 mercados diferentes. Cada una de las refinerías tiene una capacidad máxima y los mercados una demanda de barriles. El cargo básico de transporte es de $80 por barril para los primeros 500 barriles. Por los siguientes 1500 barriles se tiene un cargo de $60 por barril. Por encima de los 2000 barriles, es decir, los que se cobraron a $80 más los que se cobraron por $60, se cobra a una tasa de $40 por barril. Entonces, lo que queremos saber es cuál debe ser la programación de envío de fábrica a mercado por precio para que el costo de envío sea el mínimo. Es decir, ¿cuántos barriles debo enviar de la refinería 1 a la refinería al mercado 1 al precio 1? ¿Cuántos barriles debo enviar de la refinería 1 al mercado 2 al precio 1? Y así todas las combinaciones posibles hasta llegar a cuántos barriles debo enviar de la refinería 2 al mercado 3 por el precio 3. ¿Dónde están las condiciones mutuamente excluyentes? Las condiciones mutuamente excluyentes estarán en los precios. ¿Por qué en los precios? Porque aquí voy a tener una condición. Yo puedo, sí, en efecto yo puedo enviar, pongamos un ejemplo, si en el mercado 3 me solicitan 5000 barriles, pues yo enviaré 500 al precio 1, 1500 al precio 2 y finalmente enviaré 3000 al precio 3. Entonces, desde ese punto de vista, no son mutuamente excluyentes. Sin embargo, donde se presenta su exclusión está en que, ¿qué? En que yo no puedo enviar más de 500 del precio 1, yo no puedo enviar más de 1500 del precio 2, en el momento de enviar al precio 3. Entonces nosotros vamos a tener aquí una serie de situaciones en las que yo necesito crear variables enteras para poder satisfacer eso. Entonces, para esto se utiliza una herramienta computacional
que es GAMS. GAMS es un software diseñado especialmente para optimizar mediante la introducción de un modelo matemático y sin tener que detenerse en qué tipo de modelo o solver para solucionar el modelo debe utilizar. La estructura de GAMS, ya la veremos, es la siguiente. Tenemos GAMS y para crear un modelo partimos de unos conjuntos, unos parámetros, unas variables, unas ecuaciones y una función objetivo. Entonces, veamos, ¿qué tenemos como conjuntos? Tenemos refinerías, tenemos mercados y tenemos precios. ¿Qué tienen en común? O más bien, ¿qué implica un conjunto? Un conjunto es la agrupación de elementos dentro de un modelo que tienen unas mismas características. Por ejemplo, todas las refinerías tienen una capacidad. Entonces, a la hora de yo introducir mis restricciones de capacidad, simplemente yo tengo que llamar una ecuación para varias refinerías. Esto en este tipo de casos, digamos que en este ejemplo puntual tenemos una refinería, tenemos dos refinerías, perdón. Eso implica que tendremos dos restricciones de capacidad. En mercado tenemos tres mercados y tendremos tres restricciones para satisfacer la demanda del mercado. Pero esto no sucede en la vida real. En la vida real usualmente tenemos más de 3 mercados, de hecho más de 10 mercados, y probablemente en muchas situaciones tendremos más de 200 mercados. Eso implica 200 restricciones de mercado y puntualmente eso nos lleva a escribir 200 veces una misma ecuación. Lo que implica que los conjuntos, más allá de ser una parte fundamental del modelo, es una forma de resumir el modelo. Entonces, aquí tenemos las refinerías, los mercados y los precios. Posteriormente, tenemos parámetros. Los parámetros son valores puntuales del proceso. ¿A qué nos referimos con valores puntuales? Valores puntuales son valores que no cambian, que perdurarán dentro del problema y nos tenemos que acomodar a ellos. Un ejemplo es la capacidad. En este ejemplo estamos buscando cuál es la programación de refinería a mercado en diferentes precios, pero definitivamente eso está supeditado a la capacidad de planta. Si yo tengo una demanda mayor que mi capacidad, pues yo no puedo satisfacer toda la demanda. ¿Eso qué implica? Eso implica sencillamente de que mis variables tienen que estar dependiendo de la capacidad. Pero la capacidad no es una variable porque yo no estoy analizando capacidades. Y técnicamente yo estoy partiendo del supuesto que la capacidad es esa y no hay una posibilidad de ampliación. Si yo quisiera analizar una posibilidad de ampliación, definitivamente el problema no sería encontrar la programación de envío, sino cuál sería la forma óptima para ampliar mis capacidades. Por eso mismo, o en general, llevémoslo a un ejemplo puntual en la industria, nosotros tenemos que una empresa que produce bebidas tiene una capacidad de 1000 botellones por hora, digamos. Y yo quiero saber cuál puede ser mi calidad máxima de producto. Entonces yo tengo definitivamente la inversión en capacidad, es inversión en máquinas más grandes, y eso no es una opción. Entonces partimos que la capacidad máxima es de 1000 botellas por hora. Después de eso, bueno, entonces en cuanto a los parámetros son valores muy importantes, porque definitivamente van a ser los valores que determinen las cantidades de mis variables.
o más bien las magnitudes de mis variables. En este caso, ¿qué tenemos? Tenemos unos parámetros, tenemos el primer parámetro de precios, que depende, pues de los mismos precios. Entonces tenemos el precio 1, que es 80, el precio 2, que es 60, y el precio 3, que es 40. Además de eso tenemos la demanda por cada uno de los mercados. Para el mercado 1 es 2.000 barriles, para el mercado 2 son 3.000 barriles y para el mercado 3, 1.800 barriles. Las capacidades serán para la planta 1, 5.000 barriles y para la planta 2, 2.000 barriles. Además de eso tenemos una producción límite por precio. ¿Cómo así? Al precio 1 yo no puedo cobrar más de 500 barriles al precio 1. Al precio 2 yo no puedo cobrar más de 1.500 barriles. Y al precio 3 ponemos una cota de 2.000 barriles, a pesar de que esa no es la cota, simplemente para darle un valor a ese precio en cuanto a que ese es el valor a partir, o más bien la cota inferior del valor del precio 3. ¿A qué nos referimos con esto? Yo puedo vender 500 barriles a precio 1, 1.500 barriles a precio 2, pero a partir de los 2.000 barriles yo cobro a precio 3. Entonces, este valor no va a ser la cota superior del precio 3, sino va a ser la cota inferior. Simplemente porque no tiene valores, un valor de cota superior. Ya veremos en qué nos va a servir esta cota inferior. Posteriormente, tenemos variables. En este caso, tenemos una variable de costos, que a final de cuentas esta va a ser la variable que determinará todo mi problema porque es lo que quiero minimizar. Y podemos determinar de una vez variables, es decir, por ejemplo, yo puedo determinar una variable que es la cantidad de barriles enviados desde la refinería I hacia el mercado J con precio K, y sé definitivamente que todos estos valores tienen que ser positivos, o al menos mayores a cero, mayores o iguales a cero. Además de eso tenemos que I, J, K. Esto nos implica la cantidad de variables que tenemos. En este caso tenemos 18 variables de barriles, que cuáles son X111, X112, X113. ¿Y qué implica esta variación continua? Que es desde I, si yo tengo 1, entonces desde la refinería 1 hacia el mercado J, si yo tengo 1, entonces es al mercado 1 con el precio K. Y si yo tengo 1, es el precio 1. Hasta llegar finalmente hasta I igual a 2, es decir, desde la refinería 2 hacia el mercado 3 con el precio 3. Y ahí tenemos un total de 18 variables positivas. Si nos damos cuenta, pues a raíz que es un software, hay que introducir de un modo, en general es muy fácil, pero pues hay que tener en cuenta que todos son matrices. Pero como uno escribe normalmente, esto podría ser, o lo que está entre paréntesis lo podríamos llamar como si fuera subíndices, X sub I J K. Además de esto definimos variables binarias. ¿Y qué es la variable binaria? La variable binaria nos va a modelar si existe o no existe envío al mercado J con el precio K. Entonces, aquí hay que explicar un poco el problema, perdón. Nos están diciendo que cuando yo compro 500 barriles, me hacen un precio de $80. Y si compro más de 500 me harán un precio de 60. Y si compro más de 2.000 me harán un precio de 40. Pero este cargo es el total que yo compre.
No es el total por refinería. Es decir, si yo compro 500 en la refinería 1, me cobran 80, y si compro otros 500 de la refinería 2, también me los cobrarán 80. No. Lo que indica es que, digamos, si yo compro 600 de la refinería 1, si yo compro 600 barriles para el mercado 1, digamos, y los divido entre 300 en la refinería 1 y 300 en la refinería 2, lo que yo voy a tener es que me cobrarán 500 del precio 1 y 100 del precio 2. Entonces ahí lo que estamos hablando es que es un total. Por eso la variable binaria solo dependerá del mercado y del precio. Es decir, si yo llevo al mercado 1, al precio 1, al mercado 2, al precio 2, etcétera, etcétera, etcétera. Estos elementos del modelo son muy importantes en cuanto a que van a ser los elementos que yo quiero hallar. Las variables, perdón, son los elementos que yo quiero hallar y serán la respuesta final de mi problema. Además de esto, entonces, por último tendremos las ecuaciones. Y las ecuaciones son simplemente las expresiones matemáticas que me modelan y me relacionan parámetros, conjuntos y variables. Entonces, aquí tenemos una ecuación de demanda, que es satisfacción de la demanda, una ecuación de capacidades, mi limitación por capacidades, y restricciones de los precios, que las veremos más puntual. Y finalmente tenemos una ecuación que llamamos costo, y esta ecuación costo también es llamada función objetivo. ¿Cuál es la idea de la función objetivo? La idea de la función objetivo es encontrar la expresión, la ecuación que yo quiero maximizar o que coja la variable que yo quiero maximizar o minimizar. Es decir, en general, esta es la ecuación a la que yo le quiero encontrar los picos. Y es muy fácil de detectar, la ecuación siempre, las situaciones siempre me llevan a un óptimo, diciéndome que quiero maximizar o minimizar algún tipo de variable. Esa variable que a mí me dicen que quieren maximizar o minimizar será la variable a la que le encuentre a la que le encuentre la expresión que la modele y la denominaré función objetivo. Veamos cómo introducimos las ecuaciones. Tenemos la ecuación demanda, que va a ser la doble sumatoria de la cantidad de barriles que yo tenga, de precio 1 y de refinerías, de precios y de refinerías, y tendrá que eso ser mayor a la demanda que tiene el mercado J. Si nos damos cuenta, aquí estamos diciendo que tenemos tres ecuaciones de demanda. ¿Por qué? Porque tenemos demanda que depende de J. J son los tres mercados. Entonces decimos la demanda para J. Hacemos la doble sumatoria. ¿Y qué es la doble sumatoria? Es decir, que estamos cogiendo todos los barriles que se envíen a J. No importa que sea de la refinería 1, de la refinería 2, del precio 1, del precio 2 o del precio 3, pero todo lo que se envíe a ese mercado puntual al que estamos analizando, lo sumamos. Y esa cantidad de barriles totales debería ser mayor a la demanda. ¿Para qué? Para satisfacer la demanda. En cuanto a la restricción de capacidades, es muy similar, solo que tenemos es una restricción por cada refinería. Y lo que estamos diciendo acá es que no importa para dónde se vaya, no importa a qué precio se cobre, pero los barriles que se van a producir en esa refinería tienen que ser menor a la capacidad de la refinería. Y por eso se hace una doble sumatoria. Posterior a eso, entonces tenemos las restricciones. Entonces veamos cómo se dan las restricciones. Las restricciones las tenemos por mercado. ¿Por qué?
porque nos interesa es saber cuánto compra cada mercado, y eso estará determinando el precio. Entonces, veamos, esta primera restricción. La sumatoria de lo que yo envié, no importa la refinería, al mercado J, a un mercado puntual, del precio 1, menos la producción por la variable de activación, tiene que ser menor a 0. Entonces veamos qué quiere decir esto. La producción límite para el precio 1 es 500. Entonces, lo que yo envié al mercado J con el precio 1 menos la producción límite debe ser menor a 0. ¿Por qué? Porque si no está activado, este término de aquí se convierte en 0 y este término de acá solamente puede ser positivo, entonces tendría que ser 0 también, ¿cierto? Es decir, que si yo no activo, que si mi envío en precio 1 no está activado, pues lo que yo envíe en precio 1 tiene que ser 0. Pero ¿por qué además tiene que ser menor a 0? Porque si sí está activado, esto va a ser 1, entonces esto va a ser 60, y lo que sea que yo envíe tiene que ser 60 o menos. Perdón, 500 o menos, esto va a ser 500. Entonces, va a ser, la resta nos dará menor a 0. Del mismo modo, tenemos para el precio 2 y para el precio 3. Esta restricción lo único que me está diciendo es que si Y es 0, X también tiene que ser 0. O sea, si el mercado J al precio 3 es 0, los barriles que yo envíe de J al precio 3 también tiene que ser 0. Esa es como la particularidad de esas tres restricciones. Ahora veamos esta otra restricción. Esta otra restricción nos dice que si está activo el precio 2, es porque la cantidad de barriles en el precio 1 es igual a la cantidad de barriles máxima del precio 1. ¿Por qué? Porque si yo envío a precio 2 es porque por lo menos estoy enviando 500 barriles a precio 1. Y aquí, ¿por qué ponemos mayor que 0? Porque si ponemos que es igual a 0, en el momento en el que esta ecuación, esto sea 0, es decir, que el precio 2 esté desactivado, no necesariamente lo que yo envíe de 1 tiene que ser 0. Es decir, yo puedo enviar 200 barriles nada más, y esos 200 barriles todos se cobrarán a precio 1. Sin embargo, yo no estoy enviando a precio 2, entonces el valor estaría desactivado. Asimismo, estas tres restricciones nos dan exactamente la misma propiedad, solo que uno es para 2, el otro es para 3. ¿Listo? Nos damos cuenta, aquí hay un error, y es que esta restricción es la misma que la de arriba, no hay mayor diferencia. Entonces se podría eliminar, eso es un error de programación, digamos que de redundancia, no tiene ningún problema. Otra forma en la que se podría escribir sería la siguiente, sobre todo para la restricción 5. La restricción 5 lo que nos está diciendo es que si la variable binaria 3 está activa es porque
X tiene que ser mayor a la producción límite. Es aquí donde introducimos el Big M. El Big M fue donde llamamos la cota inferior de 3. ¿Por qué? Porque suponemos en este caso que no puede, que la cota superior va a ser 2000. Es decir, que si está activo el precio 3, lo multiplico por la producción máxima, que sería 2000, y todo lo que yo envíe tiene que ser menor a 2000, suponiendo que la cota máxima es de 2000. ¿Pero qué implica esto? Esto en la vida real podría ser una cota de 10 millones. Si yo pongo 10 millones, definitivamente yo sé que siempre voy a enviar menos de 10 millones de barriles al precio 3. Entonces, ¿cómo más podríamos reescribir eso? Diciendo que la producción límite, es decir, los 2000, la cota inferior, si está activo el precio 3, debe ser mayor a 0 si le resto la suma de 1 y de 2. Es decir, que la suma de 1 y de 2 van a ser 2000 barriles, sí o sí, que es la cota inferior de 3. Entonces, si 3 está activado, entonces yo voy a tener que 2000 menos 2000 es igual a 0. Y si no está activado, voy a tener que esa producción es mayor a 0. Simplemente es para compensar cuando se activa y cuando no se activa. ¿Listo? ¿Cuál es la diferencia entre esta restricción y esta otra restricción? La única diferencia que se tiene es simplemente que esta de arriba, la que estoy subrayando, es computacionalmente más suave que la de abajo. ¿Por qué? Porque aquí estamos interactuando con menos variables que acá. Y eso hace que el modelo sea un poco más suave o más estable y no tener mucha variación. Simplemente esos son tipos de programación, pero no hay ninguna diferencia. ¿Esto qué implica? Que para una misma situación tenemos diferentes tipos de modelos, lo que implica que las matemáticas son muy flexibles y existen muchas ideas para modelar una misma situación. Finalmente, entonces, tenemos el costo, la función objetivo. Y es que, ¿qué? Que el costo debe ser igual a la sumatoria de ¿qué? Del precio por la cantidad de barriles que se envíen a ese precio. Entonces, a mí no me importa de dónde se envíen, hacia dónde se envíen, a mí lo que me importa es el precio, y multiplico por precio. Y hago la sumatoria de todo. Y eso es igual al costo. Finalmente tenemos estas dos líneas, y estas dos líneas lo que nos implica es que agrupemos las ecuaciones que tenemos en un modelo y le digamos al computador que estamos creando un modelo. Decimos que el modelo, el nombre del programa, son todas las ecuaciones y ponemos que lo resuelva usando el tipo de programación que queremos. En este caso estamos utilizando mezcla de enteros y no lineal y le escribimos qué queremos que haga. Decimos, por favor, minimíceme la variable costos. ¿Qué es lo importante de esta línea? Esta línea lo que hace es, resume ese modelo, lo analiza y decide cuál es la mejor solución. Uno puede decidir qué tipo de solver utilizar. Y eso es para problemas muy especializados. En general, cuando uno está utilizando, uno puede llamar simplemente al solver de GAMS y GAMS decide cuál utilizar. Y eso implica una reducción de trabajo. ¿En cuanto a qué? En cuanto a que nosotros estamos encontrando y nos estamos enfocando simplemente en crear un modelo matemático para la solución, para la situación, y no un modelo matemático para la solución, que usualmente lo requiere
los otros software. Corremos el programa y nos aparecen dos ventanas. En esta ventana nos aparece el resumen de toda la iteración, de toda la corrida. Y finalmente aquí nos importa que dice que la solución satisface la tolerancia. Y en esta otra ventana nos aparece cómo se resuelven las ecuaciones y la solución de las variables. Veamos. En general, ¿qué nos está diciendo esto? Veamos la variable binaria y. Nos dice que para el mercado 1, al precio 1, hay un envío. Para el mercado 1, al precio 2, hay envío. Y el mercado 1, al precio 3, no hay envío. Y así sucesivamente. Y lo único que tenemos también es que para el mercado 3, al precio 3, tampoco hay envío. Y veamos por qué y cómo es el cronograma. Entonces decimos que de la refinería 1 hacemos los siguientes envíos. 1500 al mercado 2 en precio 2. 500 al mercado 2 en el precio 2. 1000 al mercado 2 en el precio 3. Pero entonces aquí habría una pregunta. Nosotros decimos, se está enviando al precio 3. Pero para enviar al precio 3, el mercado 2 debería recibir 1500 del precio 2. Y de la refinería 1 solo está recibiendo 500. Veamos qué pasa de la refinería 2. De la refinería 2 al mercado 2, al precio 2 envía 1000. Eso quiere decir que al precio 2, el mercado 2 está recibiendo 1500 barriles. Y por eso después comienza a recibir al precio 3. Y si nos damos cuenta, entonces la refinería 1 tenía una capacidad de 5000 barriles. Y aquí tenemos 2000, 3500, 4800. Es menor a su capacidad. Y la refinería 2 tenía una capacidad de 2000 barriles y tenemos que enviar 500, 500, 1000, otros 1000, 2000 barriles, es decir, está a full capacidad. Y satisface cada uno de los mercados. Entonces, aquí vemos ya la solución técnicamente. Aquí ya el gerente de la refinería o de los mercados dice cómo necesita hacer para que su costo de transporte sea el menor y tiene su resultado. ¿A partir de qué? De variables binarias, variables enteras. Entonces, para finalizar, llegamos a unas conclusiones. La primera, la programación entera es útil a la hora de modelar decisiones que crean escenarios diferentes. ¿A qué nos referimos con esto? Si nosotros tenemos una serie, un conjunto de situaciones, de escenarios, y queremos saber cuál es el mejor de los escenarios o cuál es el que más nos conviene, una forma muy fácil de modelarlo es con variables enteras. La siguiente conclusión sería que la creación de un modelo matemático está supeditada a las necesidades de los problemas. Esto está ligado a que con la ayuda de GAMS nosotros solo nos tenemos que enfocar en la creación de un modelo para la situación, más no para la solución. Y por último, la optimización es un camino para hacer una tarea más eficiente. Es una conclusión obvia, creo que es cuando uno utiliza la palabra optimizar, siempre está pensando en hacer algo más eficiente. Pero el tema es que podemos hacerlo sin mucha dificultad, que es un gran desafío dentro de la industria. Eso sería todo en cuanto a la presentación. GAMS es el software que se utiliza para optimizar. Y muchísimas gracias por la atención prestada.
Quisiera saber qué preguntas tienen. Entonces, de entrada tenemos que Mario Cifuentes nos pregunta qué algoritmo interno utiliza GAMS con los comandos MIP y LP utilizando variables binarias. Listo. Nos trasladamos a GAMS y tenemos lo siguiente. Tenemos todos los tipos de algoritmos que tiene GAMS. AlphaZ, AMPL, Baron, BDMLP, Bench, Bonmin, CBC, Conopt, Convert, Simplex, DSys, DSys-SC. Y tenemos los tipos de problemas. SNS, DNLP, es para programación dinámica, MP, LP, MCP, MINLP. Y donde hayan puntos son los solvers que se encargan de desarrollar el tipo de problema. Entonces, por ejemplo, tenemos DCOP soluciona MINLP. Y el DCOP también soluciona MIQCP, pero no soluciona MIP, por ejemplo, que es uno de los que se está preguntando. Se está preguntando por MIP y no lo desarrolla. Entonces, ponerme a decir cuáles son los algoritmos puntuales, pues, no sé, más bien le hago la pregunta, ¿qué algoritmo está interesado? En general, cuando usted entra a GAMS, usted en opciones puede revisar cuáles son los algoritmos. Y para entender cada uno de los algoritmos está en ayuda, hay un manual en el que explica cada uno de los algoritmos. No sé si respondí su pregunta, o por lo menos le di la ayuda para poderla responder un poco más a fondo. Por ahora, Pilar Alzate nos pregunta, ¿qué tan robusto es GAMS comparado con el solver que tiene Excel? Excel es una hoja de cálculo y tiene un solver que es relativamente bueno, pero GAMS es un programa que está diseñado para optimizar. Entonces, en cuanto a robustez, en convergencia, GAMS es absurdamente mucho mejor que Excel a la hora de optimizar. ¿Por qué? Porque Excel tiene aproximadamente 5 solvers nada más. Sin mencionar que para poder programar dentro de Excel hay que acomodar las ecuaciones para cada uno de los solvers. En cambio, GAMS tiene una gran cantidad de solvers. No solo eso, sino que además se está actualizando, se actualiza él mismo solo y los nuevos solvers los va incorporando. ¿Para qué? Para escoger cuál es el mejor. Entonces, a la hora de desarrollar un problema, su robustez es mucho más grande en cuanto a solucionar problemas, sin mencionar que el procesamiento de datos en GAMS es mucho más rápido que en Excel. Entonces Mario Cifuentes nos pregunta, a la hora de ejecutar el comando MIP, ¿qué solver escoge GAMS? Ejemplo, MIP lo resolvió con Baron. Cuando nos la acercamos, aquí vemos, entonces acá le voy a mostrar. Cuando corrimos el programa aparecen las dos ventanas. Esta ventana es el resumen de la corrida. Cuando empieza, hace un análisis, entonces define cada una de las partes del programa y dice que lo utiliza con DCOP. Para este caso puntual utilizó DCOP. Aquí está donde resuelve. ¿Cómo lo escoge? Ya es como entrar muy en materia de cada uno de los solvers, saber para qué sirve cada uno de los solvers, y lo que le digo está en la parte de ayuda, y así es como pues, los escoge, como que dice, no sé, por ejemplo yo le dije aquí que podía utilizar cualquiera que resolviera MINLP, y aquí él decidió resolverlo por MIP. Entonces él se dio cuenta que el problema no era no lineal,
sino que las variables, lo que yo pensaba que eran variables independientes entre sí, él se dio cuenta que eran variables dependientes, entonces él dijo, pero esto se puede resolver por programación lineal entera, y el mejor solver es decoupled. No sé si me explico. Bueno, entonces aparentemente no hubo más dudas. Les agradezco nuevamente por haber participado en esta aula virtual, en el webcast. Espero les haya gustado y cualquier cosa pueden escribirnos a Software Shop una próxima ocasión.